Seguimos aquí con ustedes en esta lluvioso ambiente, en lluviosa tarde. Saludamos al público que nos ve por la señal internacional y también que nos ven desde otras ciudades a través de las redes y de todos los servicios modernos de intercomunicación. Ahí están las direcciones. Les recordamos también que desde temprano tenemos en las redes una pregunta que siempre hacemos a ustedes. Y la de hoy es: ¿cuál ha sido el libro más difícil que has leído? Hemos recibido muchas quejosas respuestas. Sí, mira, por ejemplo, a Araceli Ramírez le pasa lo que a mí. Dice que de Don Quijote de la Mancha y El Señor de los Anillos. A mí lo que pasa es que me mandaron leer El Quijote como con 12 o 13 años y no pude terminar la segunda parte. Es mejor que la Hugo Villa Tampoco dice, Avellaneda pudo. todo lo que querías saber sobre el señor Lacan, pero siempre temiste preguntarle a Hitchcock. Dice Hugo Villa. Pero Lacan lo hace a propósito, ¿eh? Sí, Es parte de su método. Sí. Es una estrategia para que tiene espantar, ahí. para Es parte de gente. su estrategia. Para Es pure espantar pater gente. le lectuare. Sí. Es como Humberto Eco, ya ven que en El Nombre de la Rosa, en la edición original, no sé si en las siguientes, subsecuentes seguirá, yo creo que debe ser igual. Todo el principio está en latín y sin traducción. Todo el principio del Nombre de la Rosa de Humberto Eco está en latín, pero varias páginas y sin ninguna nota. O sea, pues ya abres y pues prefieres leer a Erasmo de Rotterdam. El inicio el comienzo de... Sí, prefieres leer. Sí, mejor a Erasmo. Ya para el caso. O te vas a leer La Guerra y la Paz y te encuentras que todo el primer capítulo tiene tantas frases en francés, ¿sí? Porque era el idioma en el que están ahí en la fiesta los aristócratas, que de estar subiendo y bajando la escalera de las notas a pie de página al texto, te cansas. Es una verdadera proeza visual y muscular. Muscular. Sí. Muy bien. Tenemos otras preguntas aquí de ustedes. Nos pregunta Marco González: ¿quién fue Sísifo? El del mito de Sísifo, por supuesto. Qué bonito. Sísifo, Césefo, que dicen que quiere decir el muy sabio, Césefos, ¿no? Pues de hecho pasó a la historia como uno de los seres más sabios y astutos. Es un personaje mitológico, entonces todo lo que le pongamos va a ser pura invención, pero bueno, de ahí se basa mucha de la cultura posterior. Sísifo en realidad se dice que, fue famoso por haber fundado y haber dirigido una ciudad llamada Éfira, que luego nosotros conocimos más como Corinto. Y bueno, pues hay una serie de datos sobre, ya saben, quién era hijo, con quién está casado. Con quién está casado era importante porque era Mérope. Era Mero. Pero está todo en esdrújula ahora que Sísifo. Sísifo, Mérope. Él era un comerciante, digamos que era un especialista en comercio y en navegación, se dedicaba mucho a los negocios. Y de hecho lo conocemos hoy en día por algo que se llama el mito de Sísifo, como decía la pregunta, y que está un poco contado, registrado en la Odisea, y que también luego hemos conocido por Albert Camus, que en el mito de Sísifo cuenta un poco esto como alegoría y metáfora de muchas de las cosas que le pasa al ser humano. Exacto. Sísifo se dice, y no se sabe muy bien, que fue castigado por los dioses, sobre todo por Zeus. Algunos dicen que por vanidoso, por ambicioso, por haber engañado, por haber incluso matado a comerciantes dentro de su labor de negocios. Otros dicen que engañó a los dioses cuando murió. Al dios de la muerte incluso, a Hades. Sí, ese fue el motivo del castigo, ¿no? Poco lo que dicen, que es impedir confuso, que murieran, ¿no? Sí, la ambición de la inmortalidad, ¿no? Él dice que le pidió a su mujer, Mérope, que por favor no hiciera como todos los rituales de muerte cuando él se muriera, para que una vez que él estuviera ya muerto, pudiera reclamar a los dioses de, a ver, yo no he dejado las cuentas claras en la tierra, tengo que volver a arreglar esto con mi mujer de los rituales y ya volver. El caso es que sí, se la creen, sí, le dejan volver, supuestamente, y entonces no cumple con su palabra, y el castigo de los dioses
es que tenga que hacer rodar, subir una piedra muy grande, más grande que él, por una montaña, y que justo en el momento de estar llegando a la cima se le resbalaba, se le caía. El caso es que la piedra volvía otra vez al inicio de esa ladera y tenía que volver a... Es un poco frustrante. Un poco lo que dicen nos es... ha pasado. Algunos, ¿no? De que ya estás, ya merito, y pum, para atrás. Unos dicen que la estaba cargando, otros que la arrastraba, unos que son la alegoría un poco de las olas, del sube y baja de las olas, otras del movimiento del sol, de cómo nace y cómo vuelve, cómo nace y cómo vuelve. Es un poco algo cíclico, algo mecánico, algo que sucede sin poder evitarlo. Lo que un poco alegaba a Camus en su escrito, en su ensayo, es que era un poco una metáfora sobre la inutilidad, sobre el carácter inútil de algunas... Absurdo. El absurdo de la condición humana. Del suicidio, de la condición humana. Se ha intentado ver como con muchas interpretaciones acerca de algo que requiere de mucho esfuerzo y que no tiene sentido. No tiene sentido porque vuelves otra vez al inicio y no se ve como una labor productiva, dejar algo, es una cosa cíclica, ¿no? Entonces ese es el Sísifo. A Robert Graves y a mí nos cae muy bien Sísifo porque primero es el papá de Odiseo. Claro, según, en una versión. En la versión de Robert Graves, por eso digo lo de Robert Graves. sí, porque eso lo leí yo en un librito de esos que No, pero se sí es una venden versión los puestos. antigua del mito, que pudo ser el papá de Odiseo, Luego, sin que supiera el papá de Odiseo. O sea, luego, no sabemos. Sí, porque encadena a Laertes no sabía ni... Sí. y entonces detiene la muerte. O sea, es la gran cosa. Ese es un el amante mérito de la vida. impresionante. Es el Será el amante más sabio de los Como muerte hombres. sin fin la frena. Y luego, además, denuncia a Zeus, porque Zeus, muy Dios y todo, pero se tenía que transformar para pasar ahí enmascarado a violar a una enfermera, a violar un continente, a Hacer sus violar fechorías. ¿no? Es decir, era un verdadero, no sé, semental. Zeus. Sí, Bueno, sí. dicen que era divino algunos, pero... Pues estaba hecho a imagen y semejanza de los grandes señores, que eran grandes sementales, se tiraban a todas. Como Y si Sísifo fuera, Oye, hay una le burló. anécdota, Laura, cuéntanos la anécdota de que el hijo de Hermes, el que era un ladrón, Hermes, el dios del comercio y de los ladrones y de la comunicación, le había dado a su hijo el don de poder robar sin que lo cacharan. Y entonces el hijo pues, andaba robando ganado a mucha gente, y entre ellos a Sísifo, ¿no? Claro. Y Sísifo lo sabía, reconoció porque él había marcado las pezuñas de su claro, ganado, entonces Sísifo sabía que le robaba, pero no lo había cachado cómo lo robaba, y entonces le puso a sus animales, le puso robado por, pero no me acuerdo el nombre del hijo de Hermes. Y entonces cuando le llegó a la casa del otro, le dijo, mira, ve qué dicen tus robado por fulano, ¿no? Sí, ahora, pero ¿qué si quieren ustedes hubiera llamar sido el Sísifo a sus padre de hijos? Odiseo, Cuidado. entonces significa que Odiseo heredó esa inteligencia y esa esa astucia agudeza, ¿no? Esa de agudeza. Sísifo, De ni más Sísifo. ni menos, ¿no? Claro, sí, porque Laertes Lo que no tiene explicaría nada. varias cosas. Claro, Pero ahora- sí pasó a la historia como el hombre más sabio y más astuto por todas estas anécdotas. Burlar a los dioses no era cualquier Ahora, cosa. en el ensayo de Camus, que es muy interesante, pues Camus lo que dice es que la vida humana es un absurdo, fútil. es absurda porque no tiene sentido. Entonces, que hay que... Excepto el que uno mismo le quiera poner, Exactamente. ¿no? Entonces, la vida en sí no tiene sentido. No, sí no tiene. Entonces, claro. lo que dice es que si te suicidas, pues es buscar un sentido, tratar de descubrir un sentido que evidentemente no tiene la vida. Entonces hay que reconocer con conciencia que la vida no tiene sentido y hacer las cosas en este mundo, actuar en conciencia de que no hay un sentido dado, ¿no? No. Y esa es digamos, lo que Porque dice entonces Camus. uno le puede poner el sentido. Claro. Y Camus un Debe, poco en todo caso. Es completa la como filosofía. la vida no es justa. Sí. Ni tampoco es verosímil. Claro. ¿sí? Verosímil es las novelas, Claro. pero la vida es inverosímil por Sí, todos sí. lados. Y Camus, Pero también uno puede hacer una narrativa verosímil Claro, de la vida, ¿no? Ese es parte del trabajo, ¿Qué digamos, es el de la sentido? literatura. De Y la de los narración. mitos, ¿no? claro, este sentido que uno le da a la vida es precisamente lo que dice Camus, que él se imagina al final del ensayo, que es un ensayo en 4 partes, se imagina a Sísifo feliz. ¿no? Hay O sea, hay que hay una- que ser felices, como tú decías, porque el sentido se lo estamos dando a nosotros.
no es un sentido que la vida tenga sentido, aunque sea absurdo el trabajo que tenemos, aunque no tenga un Que desenlace. disfrutes mientras con le sentido. empujas la piedra, vaya. Exacto, claro. que Que es una onda medio claro. budista. La es una vista onda desde la budista. Hay que verle también montaña. el Es una lado onda bonito. Eso, hay- sobre todo en el contexto, digamos, que no hay un sentido histórico ni trascendente, o sea, no es que sea el Que sentido vaya hacia marxista o el sentido católico Que es el- o deísta de la vida. Es la decir, filosofía él dice, hay existencial. que reconocer que es como Sísifo, que esto no tiene sentido, excepto que uno puede darle el sentido. Claro. ¿no? Y que conviene, Nuestra, de hecho. nuestra Y dichosa... perdón, es Sí, ahí sí. donde tiene la famosa frase de que la única pregunta filosófica válida e importante es es si te el suicidas. suicidio, ¿no? El suicidio, claro. Y que es una como conclusión del extranjero. Él empezó a escribir el mito de Sísifo exactamente cuando termina el extranjero, en 40, 42. ¿no? Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy. Hierba anual de la familia del amaranto, cosa sin valor, equivale a nada en frases afirmativas o negativas con el verbo importar u otro semejante. Para los que sepan, Laura, tenemos Tenemos este libro que después de haberles presentado el adivinancero y el trabalengüero, pues nos llega el sinonimero. Este es un libro para niños, chamacos, párvulos, chipayates, chavos, infantes, chiquillos, muchachos, chiquilines, para Sinónimos. explicar lo que es un sinónimo, que es una palabra igual, o sea, un significado igual, semejante, analógica, equivalente, paralela, parecida, consonante, correspondiente u homóloga. Los niños van a aprender de una manera muy divertida y de la mano de Valentín Rincón, que ya habíamos anunciado aquí, que es uno de los hermanos Rincón, que han hecho música y canciones para niños durante mucho tiempo, y las ilustraciones siempre geniales de Alejandro Magallanes. Una colección buenísima y un libro desde luego imperdible. Yo no solo diría que para pequeños, sino también para mayores. Es fantástico. Está bien simpático. Y tenemos ejemplares de este estudio de Javier Rico Moreno, La historia y el laberinto hacia una estética del devenir en Octavio Paz. Es una publicación, como siempre, estupenda de Bonilla Editores, que coedita con la UNAM. El libro de Javier Rico Moreno, ganador en 2 ocasiones del premio Edmundo O'Gorman, que aquí estudia Octavio Paz. Y un libro ligerito, Eduardo, ¿no? Sí, la editorial Siglo XXI ha tenido el gran acierto de traducir gran parte de la obra de San Paul Riquer. Digo San Paul Riquer porque yo soy de sus devotos. Y actualmente está traduciendo una serie de conferencias del Fondo Riquer Internacional, con traducciones de, esta es de Adolfo Castañón, Ser, Esencia y Sustancia en Platón y Aristóteles. Un libro verdaderamente como para vacaciones invernales. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y ahorita regresamos con ustedes. Una traducción muy pertinente. She